Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es bollitos salados sin horno. Ya se acabó la excusa de, ay, no puedo hacer la receta porque es que no tengo horno. Pues vais a ver que sin horno quedan igual de esponjosos. ¿Vemos cómo se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar añadiendo 500 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, en un bol. Vamos a añadir a continuación 25 gramos de levadura fresca de panadero o 12 gramos de levadura seca de panadero. Le añadimos a continuación una cucharadita de azúcar y vamos a mezclar un poquito para que se mezcle bien la levadura junto con la harina. Nada, no necesita mucho. Cuando ya lo tenemos, levanto el brazo y ahora a continuación añadimos 80 mililitros de leche tibia, 80 mililitros de agua tibia, vamos a mezclar un poquito, no mucho. Con esto es suficiente y ahora a continuación yo tengo aquí 2 huevos. Esperar que lo paso para adelante, ahí, aquí lo veis mejor. Y antes de añadirlos, los vamos a batir un poquito, nada, ligeramente, para que nos resulte ahora mucho más fácil a la hora de amasar. Una vez ya lo tenemos, los añadimos, ahí, que nos caiga todo. Bajamos el brazo y comenzamos a amasar. Una vez hemos juntado toda la harina, ahora en este momento es cuando tenemos que añadir la mantequilla. Y yo tengo aquí 50 gramos de mantequilla y 10 gramos de sal. ¿Qué os parece mucha cantidad de sal? Añadir sal a vuestro gusto. Bajamos el brazo y ahora sí vamos a estar amasando hasta dejar una masa bien lisita. Y vamos a ver que al añadir la mantequilla parece que la masa se ha cortado, se ha abierto. Nada, seguimos amasando hasta volverla de nuevo a juntar y haber formado, como os digo, una masa bien lisita. Mirad, ¿veis? Ya se han despegado de las paredes, la tenemos. Hemos estado amasando unos 5 minutos. Si la estuviéramos haciendo a mano, os costará y os llevará un tiempo de unos 10 minutos a 15 minutos. Tenemos que ver que la masa nos queda totalmente lisa y es una masa muy pegajosa, que ahora a continuación os la muestro. Lo quito de aquí para que se vea mejor. Me llevo la máquina y ahora sí nos añadimos un poquito de harina a nuestra mesa de trabajo. Sacamos nuestra masa y, como estáis viendo, le cuesta salir. ¿Por qué? Porque es una masa muy pegajosa y es mejor que sea así para que luego nuestros bollos nos salgan bien esponjosos. Y como veis, no quiere salir, pero le cuesta. Pues por eso no hay que añadir más harina, porque si le añadimos más harina nos saldrán unos bollos muy apelmazados y no nos saldrán nada esponjosos. Entonces, con la harina que ya le añadimos a la mesa, le va a ser suficiente para ahora terminar de bolear. Boleamos y, como estáis viendo, mirad qué masa. Una masa muy lisita. Ya la tenemos. Terminamos de bolear. Así, porque ahora la vamos a dejar reposar. Y como estáis viendo, aún se pega la masa en las manos, pero no le vamos a añadir más harina. Cogemos el bol donde hemos amasado, añadimos harina para ahora dejar nuestra masa reposar y la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen. Tardará entre 1 a 2 horas según la temperatura que tengamos en casa, y yo tengo aquí ya los ingredientes preparados para rellenar nuestros bollitos. Yo tengo aquí jamón cocido, pero que a vosotros no os gusta el jamón cocido, lo podéis cambiar por el ingrediente que más os gusta a vosotros. Chorizo igualmente, y queso rallado, el queso rallado que más os gusta a vosotros. Yo, por ejemplo, esta vez voy a utilizar un queso manchego y aquí tengo un papel de horno o un papel sulfurizado, que luego, cuando dejemos nuestros bollitos reposar, es mejor y os aconsejo que los dejéis en este papel, porque luego os será mucho más fácil el cogerlos. Una vez ya tenemos la masa que nos ha duplicado, ahora a continuación la aparto, nos añadimos harina en nuestra mesa de trabajo, sacamos nuestra masa, ahí,
Cogemos un poquito para que nos resulte mucho más fácil ahora que la tenemos que estirar. Añado un poquito de harina en este lado, donde voy a dejar el trocito que no hemos cogido. Ahí, esto ahí. Añado lo más mínimo de harina, como estáis viendo, y comenzamos a estirar. Ahora, un recipiente, el que tengamos en casa, por ejemplo, esta medida para mí es ideal. Es un bol mediano, chiquitito, que para hacer los bollitos es perfecto. ¿Que tenéis otro parecido, uno más pequeño y os gusta más pequeño? Perfecto. Podéis hacerlo a la medida que más os guste o lo que vosotros necesitéis en ese momento. Cortamos y vamos a hacer el primero. Por ejemplo, le quito el exceso de harina, añado un poquito de jamón cocido. Ahí un poquito más. Lo colocamos en el centro porque nos va a resultar mucho más fácil luego de cerrar. Un poquito de chorizo. Y ahora bien de queso. Porque el queso nos va a dar, aparte de sabor, jugosidad a nuestro bollo. Cerramos como si fuera una empanadilla. Ahí. Sellamos bien los bordes como estáis viendo. Muy bien, tiene que estar muy bien cerrado para que cuando lo llevemos a la sartén no se nos salga nada del queso. Y una vez ya lo tenemos bien sellado, pues con el recipiente que hayamos utilizado para hacer nuestro bollito, vamos a hacer esto que me estáis viendo. Vamos a cortar los bordes que nos han quedado más feos y aún así, de esta manera, lo estamos sellando aún más. Ahí cortamos, nunca tiréis con la mano porque si no lo que vais a hacer es despegar la masa y dejar alguna abertura. Entonces aquí tenemos la primera, vamos a hacer otra, lo voy a hacer un poquito más cerca para que se vea mejor. Ahí quito el exceso de harina si tuviera y ahora añadimos nuestro relleno, el relleno que hayamos elegido nosotros. Yo he querido elegir este para que sea fácil y sencillo. Ahí colocamos en el centro, añadimos el chorizo, ahora bien de queso, un poquito más y lo cerramos. Sellamos muy bien y ahora con nuestro recipiente que hayamos elegido, ahí nuestro molde, cortamos los bordes, ahí, y esto lo que va a hacer es aún sellar más nuestro bollito. Nunca tiréis, que ha quedado algo sin cortar, con el mismo recipiente lo volvemos a cortar y aquí tenemos la segunda, así vamos a hacer el resto. Bueno, ahora os voy a dar otra idea, que podemos añadir un poquito de tomate como estáis viendo en el centro. De nuevo añadimos el jamón de York. No añadáis mucho tomate porque si no corréis el riesgo que luego se os salga. Añadimos el chorizo. Y por último el queso. Como si estuviéramos haciendo una pizza. Cerramos, sellamos bien, que es muy importante. Ahí. Sellamos con el molde que hayamos elegido. Y otra que tenemos, pues me voy a quedar haciendo el resto. Y ahora estoy con vosotros. Aquí ya las tengo todas. En total me han salido 10 unidades. Y ahora las vamos a dejar reposar 10 minutos. Y una vez la masa ya nos ha reposado, colocamos una sartén al fuego, pero el fuego tiene que estar a un fuego bajo para que os hagáis una idea. Mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el 3,5. Vamos a dejar que la sartén coja un poquito de temperatura y cuando la sartén ya vemos que ha cogido un poquito de temperatura, comenzamos a hacer nuestros bollos. Vamos a coger el primer bollo que hayamos hecho, porque es el que más tiempo de reposo tiene. Tapamos
con una tapa y lo vamos a tener de cada lado de 3 a 4 minutos. El nuestro ha estado en total los 3 minutos, miramos a ver si está. Por eso ir mirando, porque cada cocina es un mundo. Entonces, mirar, ¿veis? Está cocinado, volteamos y le dejo otros 3 a 4 minutos por este lado. De nuevo tapamos. Y transcurridos los 3 minutos, mirad, os lo enseño. Ya lo tenemos. Sacamos a un plato, a una bandeja. Ahí, mirad, os lo enseño. Quiero que lo veáis. Perfecto, pues sacamos. Vamos a hacer el resto. Y seguimos haciendo el resto y vamos a seguir respetando el orden según hayamos ido haciendo nuestros bollitos, porque como os he repetido antes, llevan más tiempo en reposo, entonces vamos a ir haciendo según los hemos ido haciendo, vamos añadiendo en la sartén. Y como veis, están siendo súper rápidos, nada, 3 minutos o 4 por cada lado y tenemos listo nuestro bollito. Y mirar, este hasta se ha abierto y está saliendo el liquidito la grasilla del chorizo, y el queso también se quiere salir, no sé si lo estáis viendo. Le doy la vuelta a este, igualmente mirar, ¿veis? Ya se le sale así la grasita del chorizo y ahora os voy a abrir uno para que veáis cómo nos queda por dentro, queda espectacular. ¡Buah, qué esponjoso el queso fundido! ¡Buah, qué olor! Os digo una cosa, se pueden hacer sin horno, pero que los queréis hacer en horno, perfectamente se pueden hacer igual. Nada, se meten en el horno 15 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo y tenemos listo también nuestros bollitos. Y vamos a comenzar preparando nuestra masa. En un bol vamos a añadir 500 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. A continuación vamos a añadir sal como siempre os digo, a nuestro gusto, pero para que os hagáis una idea, estoy añadiendo media cucharada. La sal la vamos a añadir a un ladito y la vamos a tapar así, con la harina, como estáis viendo en la imagen. ¿Por qué estamos haciendo este paso? Porque la sal y la levadura fresca de panadero no se llevan bien, entonces para que no se junten, la tapamos y aprovechamos en abrirnos un hueco en el centro. A continuación añadimos media cucharada de azúcar y 25 gramos de levadura fresca de panadero, que perfectamente la podéis cambiar por 12 gramos de levadura seca de panadero. Una vez la tenemos desmenuzada, a continuación añadimos 300 mililitros de agua tibia. Y ahora ya tan solo nos queda disolver muy bien la levadura que hayamos elegido. Una vez ya la tenemos, a continuación añadimos 30 mililitros de aceite de oliva. Perfectamente podéis cambiar el aceite de oliva por el tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa, como por ejemplo puede ser el aceite de girasol. Mezclamos, una vez hemos mezclado comenzamos a incorporar la harina porque comenzamos a amasar. Vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje y una vez no podemos seguir amasando con la paleta, seguimos amasando con las manos. Una vez hemos formado la masa, la saco del bol y sigo amasando en nuestra mesa de trabajo porque va a ser mucho más fácil y va a ser más cómodo.
Después de unos 15 a 20 minutos y vemos que hemos obtenido este tipo de masa que ahora os muestro en la imagen, sabemos que nuestra masa está perfecta, sabemos que está lisita, no se nos pega en las manos, pues está lista para dejarla reposar. Ahora a continuación vamos a coger un bol. A ver, cojo el bol, le añadimos un poquito de harina de nuevo, la que hemos añadido al principio, harina de trigo común, la de todo uso. Ahora esta harina la vamos a repasar así por todas las paredes del bol, así, tan fácil como lo que estáis viendo, y esto que nos sobra lo vamos a quitar. Una vez nuestro bol ya le tenemos preparado, ahora sí, colocamos nuestra masa y la dejamos reposar hasta que nos duplique de volumen, aproximadamente de 1 a 2 horas. El tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa y mientras que la masa reposa, preparamos nuestro relleno. Yo os voy a dar un relleno así facilito. ¿Que queréis rellenarlo con otro tipo de relleno? Perfectamente lo podéis hacer. Ahí tengo 5 huevos que ya tengo cocidos. Los voy a cortarlos en trocitos bien chiquititos, como estáis viendo en la imagen. Este mismo paso lo voy a hacer con el resto de los huevos. Así. A continuación yo tengo aquí 208 gramos de atún en conserva bien escurridos. En total son 4 latas que cada lata pesaba 52 gramos. En total 208 gramos de atún bien escurrido. A continuación vamos a añadir tomate. El tomate que yo estoy utilizando es un tomate de brie. Nada, un tomate frito del que compramos de las tiendas. ¿Que lo queremos hacer en casa? También lo tengo en el canal. Si queréis abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace para ver lo fácil que es preparar un tomate frito en casa. A continuación añadimos pimienta negra molida. Como siempre os digo, a nuestro gusto. Ya habéis visto que he añadido solamente 4 cucharadas de tomate, porque voy a ir añadiéndolo poquito a poco porque no quiero pasarme. Porque sí queremos un relleno jugoso, pero no con un exceso de líquido. Entonces vamos a ir añadiendo el tomate poquito a poco. Así, y ahora os muestro como a lo que yo me refiero. Mirad, ¿veis? Notáis que es un relleno que está jugosito, pero no tenemos un exceso de líquido que luego nos va a ser peor para rellenar luego nuestra empanada. A continuación, cuando la masa ya la tenemos lista, le vamos a quitar ese aire que ha cogido. Ahí, saco nuestra masa. Le damos un ligero amasado, nada, con un par de vueltas va a ser suficiente. Una vez ya la tenemos, vamos con las porciones. Nada, para sacar las porciones las voy a sacar así un poquito a ojo. A mí me van a salir 3 empanadas, pero la cantidad va a variar un poquito según el tamaño de nuestra sartén. Que vuestra sartén es más pequeñita, os va a salir más empanadas. Que es más grande, pues menos empanadas. Ahora, a mí me van a salir 3, corto la masa a la mitad y de cada mitad voy a sacar 3 porciones porque necesito 6 unidades de masa. Ahora vamos a bolearla y como siempre os digo, para bolear vamos a ir metiendo la masa hacia adentro, como estáis viendo en la imagen. Y según vamos metiendo la masa hacia adentro vamos girando y ella solita se va a ir formando la bola, como habéis visto en la imagen. Una vez ya tenemos todas las porciones boleadas, a continuación vamos a formar discos. Vamos a ir estirando. Así, vamos a ir estirando, girando un cuarto, estirando, girando un cuarto y así el disco lo va a formar solo. O va a formar un disco perfecto. Mirad, ya tenemos aquí el primero. Y ahora os cuento, mirad, un disco lo vamos a hacer un poquito más grande y el otro disco lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Mejor lo estiro y ahora os muestro a lo que yo me refiero. Comenzamos a hacer el mismo paso que hemos hecho anteriormente y notáis que ese es más grande y el otro es más pequeñito. Ahora os explico el por qué. A continuación, vamos a por el relleno, porque vamos a rellenar el disco que hemos hecho más grande. Del relleno, para que todas las empanadas aproximadamente tengan toda la misma cantidad de relleno, voy a partir el relleno así en 3 aproximadamente, porque esto va a ser un poquito a ojo. Aliso un poquito el relleno, ahora divido en 3 más o menos por aquí, ahora por aquí, y yo creo, a ver que esta tiene más, esto va a ser un poquito a ojo, pero más o menos para que vayan las 3 con la cantidad casi iguales. Así yo creo que están más o menos. Pues ahora voy a coger una de las porciones que he separado del relleno. Así, en el disco grande, como os he comentado al principio. Ahí.
Añado una de las porciones, repartimos el relleno con el cuidado de no llegar con el relleno hasta el final. Mira, ahora lo muestro. Tenemos que dejar aproximadamente como un dedo, dedo y medio, pero mejor lo veis y así veis a lo que yo me refiero. Mirad, ¿veis que no he llegado con el relleno hasta el final? Pues ahora, ese borde vamos a utilizar en este momento agua, porque va a ser en esta receta el pegamento en este momento. Entonces vamos a pintar con agua todo ese borde que no hemos dejado sin rellenar. Ahí una vez ya lo tenemos pintado, ahora sí vamos a coger el disco pequeño porque solamente necesitamos con este disco que cubra el relleno que acabamos de añadir. ¿Veis? Sellamos bien y si vemos que no nos llega, ahí estiramos un poquito y seguimos sellando. Así. Una vez ya lo tenemos bien sellado, así aplastamos bien con la mano para que el relleno quede bien repartido por todos los lados. Y a la misma vez ensanchamos un poquito más la empanada. Ahora vamos a pintar con agua la parte de arriba, así, todo el borde. Y ahora vamos a terminar de sellar. Vamos a darle un sellado bien fácil, pero que queda bien bonito. Ahora es coger la masa que nos queda abajo y doblar hacia arriba. ¿Veis? Tan fácil como lo que estáis viendo. Cogemos la masa de abajo, doblamos y este mismo paso lo vamos a hacer todo alrededor. Y así estamos viendo que estamos dejando un sellado de empanada perfecto. Y esta es la parte que nos va a quedar luego abajo, que es la que no se va a ver. Ahí. Pero aunque no se vea, queremos que quede bonito. Así vamos sellando, tan fácil como lo que estáis viendo. Y el agua es nuestro pegamento, como estáis viendo. Nada, se os va a quedar fija, pero sí o sí. Cogemos la masa que nos queda abajo, doblamos hacia arriba y lista. Sellamos bien. Y una vez ya la tenemos preparada, a continuación vamos a por nuestra sartén. Vamos a colocar una sartén en el fuego. Vamos a dejar que coja un poquito la sartén temperatura. Pero la empanada la tenemos que cocinar a un fuego mínimo. Mirad, para que os hagáis una idea, mi vitro es del 0 al 9 y la voy a colocar en el 3,5, en el 3, voy a ir viendo. Y la vamos a cocinar la empanada de 3 a 4 minutos por cada lado. Vamos a ir comprobando porque cada horno, cada fuego, cada vitro es un mundo. Entonces tapamos, cocinamos de 3 a 4 minutos por este lado y mientras que la empanada se va cocinando vamos preparando otra. Mirad, pintamos con el borde, así por todo el borde, con el agua mejor dicho. Tapamos, sellamos bien, alisamos para que se reparta bien el relleno, volvemos a pintar y volvemos a sellar. Nada, con la masa que nos queda abajo doblamos hacia arriba y tan fácil como lo que estáis viendo. Mirad, ¿veis? Cogemos la masa de abajo, doblamos, ahí, que no nos llega, estiramos un poquito y perfecto. ¿Veis? Cogemos la masa, estiramos un poquito, doblamos hacia arriba y otra que tenemos. Ahora, ¿veis? Tan fácil como lo que acabamos de ver. Y habéis visto, a mí me encanta cómo queda también por este lado, pero luego la vamos a dejar por el otro porque queda aún más bonita, más presentable. Entonces, una vez ya la tenemos, vamos a mirar a ver cómo va la primera empanada. Como es la primera, pues tendrá menos temperatura la sartén y tardará un poquito más. Ahora mismo lleva 3 minutos, pero como me da cosa, voy a comprobar a ver si va a necesitar un minutito más o con 3 le va a ser suficiente. Habéis visto que la he añadido a un plato y luego la volteo con la sartén. Cuidado con no quemaros, ¿veis? Le falta un minutito más. Entonces, tapamos, cocinamos por ese lado y ahora la voy a volver a voltear porque quiero darle un minutito más por ese lado para que se termine de cocinar. ¿Veis? Colocamos la sartén en el plato, giramos y ¿veis? Por ese lado está perfecta. Pues así voy a dejar el otro lado. Una vez ya la tenemos, ahora sí cogemos el plato donde vayamos a emplatar porque nuestra primera empanada
ya la tenemos lista. Mirad qué maravilla, sin necesidad de horno. Y ahora os digo yo que tiene un bocado espectacular, luego lo muestro. Vamos con la segunda empanada, tan fácil como lo que estáis viendo. Y ya os digo, ir controlando vuestro fuego, un fuego bajito, mínimo. Cocinamos de 3 a 4 minutos por cada lado, la segunda empanada se va a hacer más rápido, o sea, estar bien pendientes. Ahí, la añadimos al plato, volteamos y aquí tenemos la segunda y aquí ya tenemos las tres. ¿Habéis visto qué rápido y qué fácil? Nada, están listas para comer frías, comer calientes, para llevarlas al campo, llevarlas a la casa de un amigo. Nada, una empanada perfecta para cualquier ocasión. Os voy a partir un trocito para que veáis cómo queda su bocado por dentro. Ahí, pero que las queremos hacer en el horno, perfectamente, también las podéis hacer en el horno. 200 grados centígrados con calor arriba y abajo, preparamos nuestras empanadas, las metemos al horno durante unos 20 a 25 minutos y las tenemos listas. Mirad qué bocado, mirad qué delicia, qué esponjoso, vamos, una empanada cargada de sabor impresionante. La podemos comer, como os decía, fría, caliente. Es que pega de cualquier manera. La podemos tener hecha con antelación y luego disfrutar del día y comerla cuando nosotros la necesitemos. Nada, una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y vamos a comenzar añadiendo 500 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, en un bol. Aquí tenemos una cucharada de sal. En este momento, como siempre os digo, con la sal la vamos a añadir a nuestro gusto. Ya habéis visto que lo he añadido a un ladito y ahora la estoy tapando la sal con la harina. ¿Por qué hago este paso? Porque la sal y la levadura fresca de panadero no se llevan bien. Entonces, en este momento aprovecho en abrirme un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes. Añadimos una cucharada de azúcar y 25 gramos de levadura fresca de panadero, que perfectamente, si queréis, la podéis cambiar por 12 gramos de levadura seca de panadero. Desmenuzamos y a continuación añadimos 300 mililitros de agua tibia. Ahora ya tan solo nos queda el disolver muy bien la levadura que hayamos elegido. A continuación, cuando ya la levadura la tenemos bien disuelta, añadimos 50 mililitros de aceite de oliva, en mi caso, perfectamente. En este momento lo podéis cambiar el aceite de oliva por cualquier otro tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar, como por ejemplo puede ser el aceite de girasol. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, comenzamos a incorporar la harina porque comenzamos a amasar. Vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, tenemos que seguir amasando con las manos. Vamos amasando hasta haber incorporado toda la harina y una vez nuestra masa la tenemos lista, la saco del bol porque voy a terminar de amasarla en la mesa de trabajo porque nos va a ser mucho más cómodo y más fácil. A ver, aprovecho esto que nos queda aquí en el bol y vamos a estar amasando durante unos 5 minutos más aproximadamente. Es una masa muy fácil. Y si notamos que la masa se nos pega en las manos, como estáis viendo en la imagen, no vamos a añadir más harina. Nada, vamos a hacer este pequeño gesto. Nos vamos a untar así un poquito de harina en las palmas de la mano y seguimos amasando. Este mismo paso lo podemos hacer tantas veces necesitemos hasta que nuestra masa esté bien amasada. Pero os recomiendo que no añadáis más harina a la masa para que luego nos salgan unos bollitos, unos panes bien esponjosos. Una vez nuestra masa ya la tenemos bien amasada, en un bol vamos a añadir aceite de oliva. Como os decía antes, podéis cambiarlo por la grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar, como por ejemplo el aceite de girasol.
Repartimos ese aceite, colocamos nuestra masa y la dejamos reposar hasta que nos duplique de volumen, aproximadamente de 1 a 2 horas. El tiempo va a depender un poquito de la temperatura que tengamos en casa. A continuación vamos a preparar un relleno. Colocamos una sartén en el fuego, añadimos aceite de oliva de unas 2 a 3 cucharadas, dejamos que coja temperatura y una vez nos ha cogido temperatura vamos a añadir de 3 a 4 dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo tengo ahora mismo 3 dientes de ajo bien picaditos. Los vamos a dorar ligeramente y cuando este paso ya le tenemos aquí, a ver que la cojo, una cebolla. Mi cebolla era grande, la tengo cortada en trocitos chiquititos. Si vuestras cebollas son pequeñas, con 2 tendríais suficiente. Mezclo un poquito porque no quiero que se me siga cocinando el ajo. Añadimos un poquito de sal a la cebolla para que suelte antes su agua y se poche mucho más rápido. Pochamos ahora un poquito, nada, ligeramente, no necesitamos pocharla entera. Y una vez ya la tenemos así que está transparente, es el momento de añadir el resto de las verduras. A continuación vamos a añadir un pimiento rojo, que también tengo cortado en trocitos chiquititos, como estáis viendo. A continuación añadimos una zanahoria, también cortada en trocitos bien chiquititos, y os preguntaréis ¿por qué cortas todos los ingredientes tan pequeñitos? Porque nos va a ser mucho más fácil luego para rellenar nuestros panes. Ahora añadimos pimienta negra molida, como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto. Y ahora sí, pochamos bien la verdura. Una vez nuestra verdura ya la tenemos bien pochada, tal y como estáis viendo en la imagen, ahora es el momento de añadir la carne. Aquí tengo 700 gramos de carne picada o carne molida, también la conocéis. La mía es de ternera, perfectamente la podéis cambiar por la carne que a vosotros más os guste. Añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Cocinamos la carne junto con las verduras. Ahí. Vamos cocinando. Y una vez nuestra carne casi ya la tenemos, como estáis viendo en la imagen, es el momento de añadir una cucharada de pimentón dulce de la Vera. En mi caso, perfectamente lo podéis cambiar por pimentón dulce. Le damos un par de vueltas porque sabemos que mucho tiempo no le podemos dejar en el fuego porque si no corremos el riesgo de que se queme. Y una vez ya lo tenemos, es el momento de añadir 50 mililitros de vino blanco. Ahí se la añadimos y ahora que vamos a dejar que evapore ese alcohol. El vino, aparte de aportarnos sabor, lo que va a hacer también, su función es que va a sacar todos esos jugos que tenemos en la base de nuestra sartén. Mirad, ¿veis? Lo que os decía, el vino se ha encargado de, aparte de dar su sabor, también sacar todos esos jugos que teníamos en nuestra sartén. Pues una vez nuestra carne ya la tenemos lista, ya está cocinada, vamos a probar un poquito por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. A ver, cojo un poquito. ¡Wow! Impresionante este relleno, qué maravilla. La nuestra la tenemos. Ahora lo voy a pasar a un bol y le vamos a dejar que enfríe. Es un punto muy importante para que luego podamos rellenar bien nuestros panes. A continuación nuestra masa ya la tenemos lista. Mirad. La vamos a sacar para quitarle ese aire, la vamos a volver a amasar. Ahí. Amasamos ligeramente, nada, con un amasado de medio minuto va a ser suficiente. Una vez ya lo tenemos, vamos con las porciones. Para hacer las porciones, a ver, voy a hacerme aquí un rollo a lo largo. Y una vez ya lo tengo, voy a cortar así a la mitad. Voy a ver cuánto sale de cada lado, pero yo creo que 5 porciones de cada lado me van a salir, sí. O sea, en total me van a salir 10 panes para rellenar. Ahí. Ahora lo que vamos a ir haciendo es bolear cada una de las porciones. Habéis visto que me he añadido un poquito de harina en la palma de la mano. No añadimos más cantidad de harina a nuestra masa para que luego nos salga un bollito bien esponjoso. Y si queréis bolear así de esta manera en la tabla o mesa de trabajo, vamos girando, vamos metiendo la masa hacia adentro y terminamos boleando en la palma de nuestra mano.
ya la manera más fácil y cómoda que a vosotros os resulte. Una vez ya lo tenemos, ahora para darle forma, a mí me gusta doblar la masa así un poquito alargada y doblarla hacia la mitad y comenzar a estirar. Le vamos a dar forma alargada. Ahí estiramos. Y una vez ya lo tenemos, vamos a añadir nuestro relleno. Ahora os estáis imaginando el bocado tan delicioso que tiene este pan. Es que, vamos, sí o sí os lo recomiendo. Aquí tengo queso rallado. El queso, como siempre os digo, podéis utilizar el que más os guste a vosotros. Yo, por ejemplo, en este momento estoy utilizando un queso mozzarella. Ahí, vamos añadiéndole un poquito. Esto va a ser un poquito al gusto. Y ahora el siguiente paso, ¿qué va a ser? Vamos a cerrar los laterales. Vamos a ir sellando, vamos a ir formando una costura, así como me estáis viendo. Nada, muy fácil, ¿a que sí? Como lo estáis viendo. Pero ahora, luego os voy a mostrar cómo queda el bocado por dentro. Es que es impresionante. Ahí, vamos cerrando. Tan fácil como estáis viendo. Es súper fácil animaros porque es que es una receta que repetirás y repetirás de lo que os va a gustar. Una vez hemos cerrado, vamos a estar bien seguros de que esta parte nos ha quedado bien cerrada. Volvemos a repasar. Ahí. Y una vez ya estamos bien seguros de que esta parte la tenemos bien cerrada, es la hora de darle forma a nuestro pan. Mirad, esta parte, la que está hacia nosotros, es la parte más fea que queda, pues entonces la dejamos en este lado y comenzamos a enrollar para que quede en la parte de dentro lo feo y en la parte de fuera lo bonito. ¿Veis? Vamos enrollando, nada, como si estuviéramos haciendo el dibujo de un caracol, y esta punta lo que vamos a hacer es levantar un poquito el pan y meterla hacia abajo. ¿Habéis visto? Súper fácil. Os acerco un poquito la cámara para que se vea mejor, pero vamos a hacer otro para que le veáis. Estiramos, nada, rápidamente. Son muy fáciles de preparar. Ahora ya os digo que os va a encantar. Rellenamos, añadimos el queso, cerramos y ahora la costura, el final, el sellado que le hemos dado, nos lo colocamos hacia nosotros. Enrollamos y al final, esta punta, levantamos un poquito nuestro pan y la metemos hacia abajo. Pues nada, este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las porciones. Aquí ya las tenemos todas, pero no hace falta el dejarlas elevar porque le han dado tiempo. Eso sí, vamos a ir respetando como lo hemos ido haciendo. Esta es la primera. Cocinamos esta la primera, esta la segunda, pues así vamos a seguir el turno de cada una, porque así según los vamos cocinando le van a ir dando tiempo a elevar y no le haría falta ahora en este momento el esperar 30 minutos ni nada, porque como habéis visto ya le ha dado tiempo mientras que hacía el resto de las porciones a elevar. Ahora colocamos una sartén en el fuego. Habéis visto que he añadido un poquito de aceite, una cucharada de aceite. Ese es el aceite que vamos a utilizar para todos los bollitos, porque luego con el mismo pincel o la misma brocha vamos a ir pintando de nuevo nuestra sartén con el aceite que va quedando. Ahora, un fuego mínimo. Mirad, para que os hagáis una idea. Mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 3. Hay a veces que si veo que coge mucha temperatura la voy a bajar en el número 2, pero es para que os hagáis una idea que es un fuego mínimo. Lo vamos a cocinar de 3 a 4 minutos por cada lado. Este ha estado ahora mismo, como es el primero, 4 minutos, le doy la vuelta, vuelvo a tapar, vuelvo a cocinar otros 3 a 4 minutos. Han transcurrido en este momento 3 minutos, voy a comprobar a ver si ya le tenemos. A ver, miramos. Sí, mirad qué maravilla. ¿Habéis visto qué fácil? Y ahora con el mismo pincel o la misma brocha volvemos a pintar con el aceite que queda. No hace falta más el añadir más cantidad de aceite. Vamos a hacer otro. Y ya os digo, mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 3, pero si veo que se calienta mucho, la bajo al 2,5. Tapamos, cocinamos de 3 a 4 minutos. Mirar, en este tan solo he tardado 3 minutos y voy a mirar a ver
cómo está por este lado. Por eso vamos a ir controlando. Mirad, ¿veis? Ha estado 3 minutos, le ha sido suficiente. Volvemos a tapar. Le dejo un poquito más. A ver, vamos a mirar. Le voy a dejar un poquito más por ese lado porque me gusta más cómo ha quedado por este. Le doy unos segunditos y ya lo tenemos. Nada, pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las porciones, pero ahora también os voy a dar otra idea, mejor dicho, porque digo otro truquillo, no es un truquillo, es una idea. Vamos a cocinar nuestro pan. Mirad, ¿veis? Mirad cómo ha suflado este. Este se ha inflado que vamos, que casi me levanta hasta la tapa. ¿Que os gustan, por ejemplo, los bordes así blanditos y que se queden así blanquitos, tiernecitos? Pues lo podéis hacer. Ahora, la siguiente idea que os voy a dar es esta, verás. Voy a hacer otro para daros esa idea que os comento. Es ir pasando el bollito, así como me estáis viendo, por todo el lateral. Y ya el lateral no os va a quedar blandito, sino os va a quedar como una capa crujiente. Mirad, ¿veis? Ya elegir la manera y forma que a vosotros más os guste. Seguimos haciendo el resto y aquí ya los tengo todos. ¿Habéis visto qué maravilla? Madre mía, me encanta. Nada, bollitos perfectos para cualquier ocasión. Se acabaron todas las excusas porque es que ahora os voy a partir uno para que veáis cómo queda su bocado por dentro. Mirad qué maravilla. Mirad. ¡Buah! Y el olorcito que va desprendiendo es impresionante. Mirad qué bocado. Un bocado cargado de sabor, sí o sí, mirad, mirad. Es que queda súper esponjoso. Nada, sin la necesidad de utilizar el horno. Mirad qué delicia. ¡Buah! Impresionante. Nada, me encanta este tipo de recetas. Disfruto con ellas. Vamos a mirar, ¿ves? Este es el que hemos hecho todo alrededor, que queda como una capa crujiente, como os comentaba. Os parto también uno para que veáis también su bocado cómo queda por dentro. Y es que queda exactamente igual. Impresionante. ¿Habéis visto lo esponjoso que queda? ¡Buah! Divino. Mirad el queso fundido. Mirad la miga desde más cerca. Os acerco un poquito la cámara y queda impresionante. ¡Buah! Buenísimo. Mira qué blandito. ¡Buah! Y el olorcito es que no lo podéis perder. Ahora, mirad, ¿que no lo queremos hacer en la sartén y lo queremos hacer en el horno? Pues nada, nos los llevamos al horno una vez los tenemos preparados y los hemos dejado un ratito que fermenten. Nos los llevamos al horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 25 a 30 minutos. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo, pero eso es si ya los queréis hacer en el horno. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.